Reencuentro en el vórtice. Escrito por Alice Ábalos. Narrado por Andy Graham para el canal Terrifix, con la autorización previa de su autora. Capítulo 4. Parte 2. Desabotonó su chaqueta revelando una impecable camisa blanca debajo de un chaleco de seda de elegantes y masculinos diseños en sepia, castaño y delicado amarillo crema. Pantalones café de pliegues haciendo juego con el saco y una corbata de moño terminaban el cuidadoso atuendo que debía haber costado una fortuna por sí solo. Tomó una pluma de oro de uno de los bolsillos interiores de su saco y empezó con su tarea. Sus tormentosos ojos café claros se enfocaron en las páginas del libro, mientras garrapateaba nerviosamente algunas notas en unas hojas de papel que tenía consigo. Más de 2 horas debieron de haber pasado y él todavía se encontraba concentrado en el mismo título: Principios filosóficos de la Constitución de los Estados Unidos de América. Sin embargo, se estaba cansando de los mismos tipos pequeños y el intrincado discurso del autor. De pronto, las citas de Aristóteles parecían saltar de las páginas y bailar alrededor de su mente fatigada. Las letras se mezclaron enfrente de sus ojos. En su imaginación se juntaron para formar un nombre de mujer repetido una y otra vez a lo largo de las páginas. Él se restregó los ojos y se reclinó hacia atrás en la silla, llevándose una mano al bolsillo detrás de su camisa. Sacó un sobre de color rosa y lo llevó a su nariz y labios. El suave perfume de rosas del papel invadió su olfato y lo agobió de pensamientos prohibidos. Ella huele igual, pensó con ojos soñadores sin poder controlar su mente rebelde. Había tratado antes cientos de veces, pero había resultado siempre vencido en la batalla en contra de aquellos sentimientos también arraigados en el alma, demasiado viejos y verdaderos como para ser borrados por el efecto del tiempo y el rechazo. La extraño tanto, continuó él en su cabeza. Aun si no puedo tenerla, solamente saber que se encuentra cerca desborda mi corazón de alegría. Abrió el sobre y entonces el buqué de rosas, aún más fuerte, lo embriagó con su fragancia. Me pregunto cómo se siente. Se aventuró a inquirir en sus adentros. ¿Cómo se siente abrazarla estrechamente, hundir su cara en esos rizos dorados? Dios mío, se recriminó. De este modo nunca voy a olvidarla. Dirigió sus ojos color miel a la escritura femenina para gratificarse con la salutación de la carta. Querido Archie. Es cierto que se trataba de una mera formalidad, de algo que toda esta gente describe en todo tipo de cartas. En inglés la entrada dear, es decir, querido, se utiliza inclusive en las cartas de negocios. Pero él no podía evitar el sentirse feliz al saborear las palabras. Después de todo, esta era la primera carta que ella le había dirigido solamente a él. En el pasado, durante los primeros días en el colegio San Pablo, las cartas de ella siempre habían dicho: mis queridos Steer y Archie. Un año más tarde, cuando ella había abandonado Londres para regresar a América, ellos solamente sabían a través de ella por las cartas que enviaba a las chicas, siempre con una pequeña nota mencionándolos. Saludos para los chicos, o digan a Steer y a Archie que siempre pienso en ellos también. Yo siempre pienso en ti, Candy, dijo Archie para sí mismo. Y ahora que estás lejos, no puedo detener estos sentimientos que ansían tu compañía. Estoy tan preocupado por ti. Archie estaba ahora garrapateándose en toda la hoja de papel que quedaba limpia. Había inclusive logrado desarrollar un sentimiento de cariño hacia Annie, quien era una deslumbrante belleza de la cual él se sintió orgulloso. Podía decir que había aprendido a amarla en una forma suave y tierna, pero lo que él sentía por Candy era diferente. Albert le había insinuado que debía mantener escondidos sus sentimientos no correspondidos en su propia mente, pero Archie ya se había rendido, aceptando que estaba irremediablemente vencido cuando se trataba de pensar en Candy. Era algo más fuerte que su voluntad. Sí, era diferente lo que él sentía por Candy. Era una pasión incontenible dentro de él,
algo que no podía controlar sin importar cuántos intentos hacía. En su loco soñar despierto, él había hecho suya a esa joven en incontables ocasiones. ¿Cuándo había iniciado esa enfermiza e innombrable costumbre? Tal vez durante los días del colegio londinense. Aquellos días idos, recordó él. Steer nunca hablaba de ello, pero yo sabía que él sentía lo mismo por Candy. Tal vez aceptó su derrota mucho tiempo antes de que yo reconociera la mía. Tal vez no quería verme como su rival. Él siempre fue algo sobreprotector conmigo. No lo sé. Esto siempre ha sido difícil. La única cosa que Steer y yo no pudimos nunca discutir. Entonces, él tuvo que aparecer. Maldito seas, Terence Granchester. Mi corazón nunca cesará de despreciarte acremente. Si tan solo hubiese sabido hacerla feliz, podría haberte perdonado por robarme su corazón. Pero lo arruinaste. Todo, estúpidamente. Cuando le rompiste el corazón pensé en enloquecer. Hubiese sido tan fácil terminar entonces mi relación con Annie e intentar de nuevo ganar el amor de Candy. Pero no hubiese servido de nada. Candy me hubiese rechazado inmediatamente, no solo porque ella nunca ha sentido nada por mí más allá de la amistad, sino también porque nunca me haría nada que lastimara a Annie. Estoy condenado a estar apasionadamente enamorado de una leal y bondadosa mujer cuya mejor amiga me ama de la misma manera. Realmente espero que tú estés viviendo una miseria peor que la mía, Terence. Susurró a Archie como lanzando una maldición. Si debe ser así, porque yo al menos tengo el don de su amistad cercana. Y tú no tienes nada del esnable bastardo. Archie no tenía idea de cuán exactas eran sus especulaciones. En noviembre 10, el ejército canadiense, el cual había llegado para apoyar a los británicos en Passchendaele, finalmente logró deshabilitar las defensas alemanas y cruzar la línea enemiga. La infantería canadiense reclamó la villa, o lo que quedaba de ella, mayormente ruinas. La ofensiva de los aliados fue parcialmente exitosa y los alemanes fueron obligados a retroceder unos 10 kilómetros. Una ganancia pequeña si se consideraban las 250.000 pérdidas humanas que había costado toda la batalla. Como las hostilidades cesaron hacia fines de noviembre en ese punto del frente occidental, el personal del hospital ambulante fue reducido y el excedente de médicos y enfermeras fue enviado a otra área donde tenía lugar otra batalla, Cambrai. Candy y su equipo fueron enviados a una nueva plaza, algunas docenas de kilómetros al sur. La segunda división de los Estados Unidos se entraba en un área más segura, lejos de las trincheras donde los británicos luchaban en contra de los alemanes. La segunda división de infantería esperaba, sin saberlo, el momento de su heroico destino, el cual no vendría hasta la primavera siguiente. El hospital ambulante donde Candy estaba trabajando estaba situado a menos 2 kilómetros de la trinchera de reserva. Con el fin de proteger las tropas del mortal y constante ataque de las metralletas enemigas y el fuego de la artillería, ambos contrincantes habían construido una serie de trincheras de las cuales los soldados luchaban y vigilaban día y noche. Ambos lados tenían al menos 4 trincheras principales, oscilando cada una entre 1.8 y 2,5 metros de profundidad. En una trinchera de fuego, las tropas en guardia resistían al enemigo o encabezaban la ofensiva según el caso. Detrás de la línea de fuego había otras trincheras, las trincheras de refuerzo, la cual estaba pensada para ayudar a la trinchera de fuego y defender la posición en caso de que la primera fuese tomada por el enemigo. La trinchera de apoyo era la tercera, donde los soldados en licencia vivían en hoyos o pequeñas cuevas cavadas dentro de la trinchera. Finalmente, la trinchera de reserva, en donde llegaban las provisiones, tropas frescas y municiones para después ser enviadas a otras trincheras a través de una red de comunicaciones. En otras palabras, túneles entre las trincheras que eran conocidos como trincheras de comunicación. Más allá de la trinchera de fuego se extendía una barrera de alambre de púas. Si algún hombre traspasaba esa barrera, llegaba hasta la tierra de nadie, el territorio entre los dos ejércitos enemigos. La muerte era fácil de encontrar en ese área donde se estaba expuesto al fuego abierto y lejos de cualquier clase de atención médica. Cuando el enemigo se aventuraba a salir de las trincheras y atacar de lleno, parecía una mera cuestión de probabilidad para cada hombre. Algunas veces las fuerzas de la Triple Entente tenían el éxito del ataque y tomaban las trincheras del oponente. En ocasiones la victoria de los aliados y los alemanes tenían que replegarse algunos kilómetros,
De ese modo, ambos lados enemigos ganaban y perdían terreno en una lucha que por más de 3 años no había dado ningún buen resultado, pero había causado incontables tragedias. Si alguien era herido en las trincheras, sus compañeros lo llevaban a la trinchera de reserva a través de los túneles de comunicación. Los equipos de primeros auxilios, mayormente compuestos por paramédicos y proveedores militares, es decir, jóvenes encargados de traer provisiones y municiones, ayudaban en la tarea. Más tarde, los heridos eran llevados al hospital ambulante en la retaguardia. Sin embargo, cuando la lucha arreciaba peligrosamente, era necesario tener un equipo médico completo en la trinchera de reserva. Tantos eran los heridos, y tan vertiginosamente aumentaba su número. Esta era una tarea muy temida porque el peligro en las trincheras era inminente. En cualquier momento el enemigo podía estar allí, asaltando sorpresivamente con bombas, gases o metralletas. La batalla de Cambrai fue extraordinariamente sangrienta y trágica. Para noviembre 25 la lucha se hizo más difícil. El hospital ambulante designó un equipo quirúrgico para trabajar en las trincheras. 3 nombres que conocemos estaban incluidos: Marius Duval, Flammy Hamilton y Candice White Handley. Cuando Duval se enteró que el personal femenino, incluyendo a su petite Lepine, había sido asignado al equipo, protestó firmemente, arguyendo que las mujeres no eran normalmente enviadas a semejantes misiones. Desafortunadamente, sus quejas no fueron escuchadas, porque la situación era de real emergencia, y todo el personal masculino ya había sido enviado a las trincheras. Más asistentes quirúrgicos experimentados se necesitaban en las trincheras, y tanto Hamilton como Handley habían sido señaladas como las mejores que se tenían. A pesar del riesgo, cuando Candy vio su nombre en la lista, se admiró de no sentir nada frente al deber que estaba por enfrentar, el más peligroso que había encarado en toda su carrera de enfermera hasta ahora. Con una serenidad que ella misma ignoraba tener, Candy puso una mano en su pecho. Debajo de su uniforme de Cambrai pudo sentir el crucifijo que la señorita Pony le regalara cuando había dejado el hogar de Pony por primera vez en su vida. «Estoy en tus manos, señor», oró. «Iré a donde sea que me lleves. Puede no ser casual que Flammy también vaya conmigo». La mañana del 28 de noviembre, a las 5 a.m., Candy fue enviada a la trinchera de reserva, donde los soldados británicos estaban esperando desesperadamente la llegada de una nueva arma y tratando de resistir tanto como fue posible. En la neblina de la helada mañana, los cansados soldados de la trinchera pensaron por un momento en que el ángel con uniforme azulado, con delantal blanco y un casco metálico había descendido del cielo al infierno que ellos habitaban. Pero ella sabía que no era más que una joven proveniente de un pequeño rincón de América. Señorita Pony», musitó la hermana María al oído de la señorita Pony. «Levántese, señorita Pony, es una emergencia». «¿Qué pasa, hermana María?», preguntó la bondadosa anciana, despertando abruptamente. «¿Pasa algo malo con los niños?». «No, señorita Pony», dijo la mujer. «Es cerca de Candy. Debemos orar ahora. Ella está en peligro», concluyó la monja con voz temblorosa. La señorita Pony estaba acostumbrada a este tipo de premoniciones que la hermana María tenía de vez en cuando. Las experiencias habían comprobado que todas ellas eran exactas. Así que cuando la hermana María decía que era el momento de orar por alguien porque esa persona se encontraba en grandes problemas, la señorita Pony no discutía. Todo lo contrario, se unía a su antigua compañera en fiel oración, sin importar si lo tenía que hacer durante la hora de su siesta como entonces. La señorita Pony se incorporó de su mecedora y siguió a la monja hasta el pequeño altar que tenían en el cuarto. Ambas mujeres se arrodillaron frente al crucifijo y empezaron sus plegarias en silencio. Años más tarde comprenderían por qué estaban haciendo eso. Los sorprendidos hombres no daban crédito a sus perplejos ojos. El mundo debía de haber enloquecido para arriesgar la vida de una criatura tan exquisita a un trabajo como ese. Pero aun cuando nadie estaba de acuerdo con el hecho de enviar a una joven como Candy a la trinchera, sus ojos se hinchaban en gratitud por la vista celestial que estaban disfrutando. Algunos de ellos no habían visto a una mujer en meses. Duval estaba consciente de eso y mantenía ojo avisor sobre la joven, tanto como Albert lo hubiese hecho si hubiese estado ahí. El buen doctor no sabía cuánto habría de arriesgar para proteger a la joven, que le recordaba tanto a su propia hija. Las horas en las trincheras eran largas y pesadas. Más y más heridos eran traídos todo el tiempo. Si Candy había pensado que las condiciones de trabajo eran difíciles en el hospital ambulante,
ahí en la trinchera eran inenarrables. El lugar era estrecho y oscuro. ¿Cómo esperan que uno dé puntadas cuando se está casi en la más oscura y completa oscuridad?, se preguntaba ella, pero ya que no tenía otra opción, continuaba su trabajo en silencio bajo las miradas codiciosas de los soldados británicos y los gritos desesperados de los heridos. Entonces, la noche del 30 de noviembre sucedió el terrible incidente. Candy, Duval y Flammy estaban trabajando en un sector de la trinchera de reserva cuando un soldado llegó jadeando atropelladamente en uno de los túneles de comunicación. «Por favor, doctor», dijo el hombre con voz ronca. «Ha habido una explosión en uno de los túneles de comunicación. Hay 5 hombres atrapados ahí. Necesitamos su ayuda. Mi hermano menor está ahí». Duval se quedó pensativo por un segundo. Era ya suficientemente riesgoso estar en la trinchera de reserva como para aventurarse en la trinchera de comunicación, aún más cerca de la trinchera de fuego. El buen doctor también temía por Candy y por Flammy. Si algo le pasaba a él... Pero entonces, de una mano pequeña tocó su espalda. «Tenemos que ir, doctor Duval», dijo Candy suavemente. «Estoy de acuerdo con Candy. Estaremos aquí para salvar vidas», agregó Flammy, apoyando algo que Candy había dicho por primera vez en su vida. «Iremos con usted, doctor». Animado por el valor de las jóvenes damas, Duval tomó su instrumental y corrió detrás del soldado seguido de las 2 mujeres. La trinchera de comunicación era particularmente oscura y silenciosa. Candy podía oír su corazón golpeteando mientras corría detrás de Flammy. Por un rato pensó que ya no había nada más, solamente el silencio y el persistente latido de su corazón a través del túnel negro. Solamente la linterna de Duval en su mano. Solamente los lazos blancos del delantal de Flammy flotando en el aire. Caminaron y caminaron por interminables corredores. A cada paso de los sonidos de la línea de fuego podían escucharse más y más cerca. Duval sintió horrendas ondas de miedo que empezaban a asaltar su mente. Estaban llegando demasiado cerca de la trinchera frontal. A medida que se aproximaban al lugar de la explosión, se podían oír terribles gritos de hombres pidiendo ayuda. Algunos hombres que habían sobrevivido estaban tratando de retirar las vigas que habían caído sobre algunos de los heridos. Había un hombre tirado a un lado. La explosión lo había alcanzado quemando su espalda y rompiéndole la espina dorsal. Pedía ayuda con lastimosos gritos mientras que su boca borboteaba sangre. Candy observó que el hombre usaba un kilt. Era un soldado escocés. La joven se arrodilló cerca del hombre y le dijo quedamente al oído: «Todo va a estar bien, señor. Estamos con usted. Usted va a estar bien», dijo después, haciendo una pausa por un segundo. De repente una idea vino a su mente. «¿Conoce usted esa pequeña plaza en el centro de Edimburgo?», preguntó, tratando de traer una memoria placentera en los últimos instantes de vida de aquel hombre. «¿Conoce Edimburgo, señorita?», preguntó él, olvidando por un instante su terrible agonía. «Sí, señor», musitó ella. «Pasé ahí el más hermoso verano de toda mi vida». «Le creo. Mi esposa es de ahí. Hay una vista magnífica en las montañas desde esa plazuela», replicó el hombre, luchando en contra de los terribles estertores que asaltaban su cuerpo. «Ahora cierre sus ojos y piense en el cielo azul y los prados inmensamente verdes», dijo ella mientras una lágrima rodaba por su mejilla. Sus manos alcanzaron las manos del hombre. «Puedo verlo claramente», susurró él. «Rose, mi Rose», dijo él por último mientras su cabeza se inclinaba ya sin vida. Había muerto. En otras circunstancias, Candy se hubiese quedado de decir una oración antes de dejar a un lado lo que acababa de convertirse en otro cuerpo sin vida más. Pero la situación la forzó a decir sus oraciones mientras ayudaba a otro herido. Siempre podía llorar por los horrores que estaba presenciando en otro momento, pero entonces era prioritario mantenerse concentrada. «No sabía que habías estado en Escocia», dijo Duval mientras trabajaba frenéticamente con un hombre cuya pierna sangraba como una fuente, vertiendo agua roja. «Solamente una vez», masculló ella. El ruido de las detonaciones se hacía más y más fuerte. A veces Candy pensaba que sus oídos explotarían. «Aún si vivo 100 años, jamás olvidaré esta noche», pensó ella mientras sus manos se movían rápidamente. A 10 metros de distancia, Flammy trabajaba con un hombre que había perdido el brazo izquierdo en una detonación. La morena levantó la cabeza,
y fue entonces cuando vio con aterrados ojos la luz repentina en el cielo nocturno. Otra detonación. La trinchera viniéndose abajo parcialmente. Una montaña de tierra y lodo sobre ella. El dolor en la pierna. Oscuridad absoluta. Dubois había visto también la luz y la única cosa que su confusa mente pudo pensar en ese momento fue en la seguridad de la joven que estaba trabajando a su lado. Todo pasó en un segundo. Antes de que Candy pudiese hacer cualquier cosa, Dubois estaba ya cayendo sobre ella, gritando palabras en francés que ella no pudo entender. «Al suelo, Candy, al suelo», alcanzó a decir él en inglés antes de que ella oyese la detonación en pocos metros donde ella se encontraba. Candy sintió como el gran cuerpo del hombre cubría el suelo, cayendo pesadamente. Un segundo más tarde solamente había silencio, un silencio mortal en el frente occidental. Tomó un buen rato. ¿Cuánto tiempo? Ella nunca lo sabría, pero después de una imprecisa fracción de tiempo, 1 minuto, 1 hora, tal vez un segundo, ella abrió los ojos pero no pudo ver nada más que oscuridad. No pudo escuchar nada más que el silencio. Entonces percibió un opresivo peso sobre su cuerpo. Trató de librarse de esa cosa que la aplastaba en contra el suelo lodoso de la trinchera. Era virtualmente imposible. Lo que sea que estaba sobre ella era demasiado grande como para que ella pudiese empujarlo. «Oh, Dios», pensó, «estoy atrapada». Sorprendentemente, unos minutos más tarde, ella sintió como el peso sobre su cuerpo era removido al mismo tiempo que un terrible quejido escapaba de una garganta masculina. No fue sino hasta entonces que ella se dio cuenta de que había estado cubierta por el propio cuerpo de Dubois. «Doctor Dubois», gritó desesperadamente la muchacha cuando finalmente comprendió lo que había pasado. «Doctor Dubois», vociferó al silencio. Petit Lapin, chistó una débil voz cerca de ella. Candy se movió nerviosamente en la oscuridad, palpando a ciegas el lodo hasta que sus manos encontraron a Dubois, yaciendo cerca de ella. «¿Doctor Dubois?» «Sí, querida, estoy aquí, pero no por mucho tiempo», dijo él con una débil carcajada. Candy alcanzó una linterna con una mano y logró encenderla. Con la ayuda de la luz, ella pudo finalmente ver al hombre a su lado. La sangre estaba reventando salvajemente a su espalda. Candy había visto muchos hombres mortalmente heridos durante los 6 meses que ella había estado en Francia, pero la vista de Mario Dubois sangrando sin remedio en la oscura trinchera estaba más allá de su resistencia profesional. «Dios mío», pensó, está muriendo porque me protegió con su cuerpo». Afortunadamente la luz era demasiado pobre en ese momento. De otra suerte, Dubois hubiese visto cuán pálida se había puesto Candy. No obstante, la joven logró controlar las lágrimas haciendo un esfuerzo sobrenatural, utilizando para ello todas las energías que le quedaban. Se había percatado de que esos eran los últimos momentos sobre la tierra de aquel hombre maravilloso. No era con lágrimas como ella le diría adiós a Mario Dubois, el médico más entusiasta y bondadoso que ella jamás había conocido. «Candy», dijo el hombre con débil voz, «toma la cadena alrededor de mi cuello. Tiene los anillos de compromiso y las bodas de mi esposa. Quiero que tú te quedes con ellos». «Doctor Dubois», masculló ella, «ese debe ser su tesoro. Si me lo da ahora, después se arrepentirá cuando hayamos salido de aquí», dijo ella negando lo evidente. El hombre rió con dificultad. «¿Alguna vez te han dicho que no eres buena mentirosa, Petit Lapin?», preguntó él. Candy bajó los ojos y sonrió tristemente. «Me temo que alguien ya me lo dijo anteriormente». Los ojos del buen hombre sonrieron divertidos, y aún ante su propia muerte había perdido el sentido del humor, pues después de un breve momento volvió a ponerse serio. «Petit Lapin», comenzó diciendo, «escucha bien lo que voy a decirte. Tienes que salir de aquí lo antes posible, pero por favor toma los anillos contigo, consérvalos como un recuerdo si tú quieres, y cuando te cases me honraría mucho que tu futuro esposo, quien quiera que sea ese afortunado, lo acepte como un presente de este viejo». «Prometo guardar con aprecio sus tesoros, doctor Dubois, igual como su hija lo hubiese hecho», dijo ella finalmente, tomando la alianza de oro y el anillo con un diamante solitario en la cadena en el cuello de Dubois. «No sé si alguna vez me case,
pero conservaré estos anillos con amor, concluyó. Póntelos, niña. Puedes perderlos en tu camino hacia la retaguardia. Candy se probó los anillos en el dedo anular de su mano izquierda y se asombró al descubrir que le quedaban perfectamente. Miró de nuevo al doctor. La sombra de la muerte estaba ya bailando en sus ojos. Ella la conocía muy bien porque ya la había visto muy seguido en los días anteriores. Te casarás, Petit Lapin, y tendrás hermosos niños, con pecas en la nariz como tú, dijo él, y expiró. Una tímida lágrima corrió por la mejilla de Candy mientras cerraba los ojos del hombre que ella había aprendido a admirar y respetar en los meses que habían precedido. Porque toda la buena gente que conozco tiene que morir así, se preguntó la joven, pero tuvo que desechar esos pensamientos porque no tenía tiempo para abandonar en amargas consideraciones. El sonido de detonaciones lejanas le hicieron percatarse de que allí en adelante estaría sola y tenía que correr para salvar la vida. Parecía que todos los demás en la trinchera habían muerto. Se dio a sí mismo una breve inspección. Estaba perfectamente bien. Solamente un par de raspones en la rodilla, pero nada que no hubiese sacado antes de sus aventuras trepando árboles. Se puso de pie, dio una última mirada al cadáver de Duvall y con la linterna en la mano trató de ajustar sus ojos para encontrar el camino a la salida. Fue entonces cuando escuchó un gemido, una voz femenina quejándose de dolor. «Flammy», dijo Candy. «Dios, estás viva». Candy trató de moverse en dirección de la voz, pisando de vez en cuando un cadáver o tropezando con un pedazo de madera en su camino. Estaba tan oscuro. «Flammy», gritó ella. «Soy yo. Candy, resiste. Te voy a encontrar enseguida». Finalmente, después de interminables minutos de búsqueda, Candy pudo ver el punto en donde Flammy estaba. Se encontraba sentada en el lodo. Había perdido sus lentes y su cofia. Su pierna estaba sangrando gravemente. Aparentemente la explosión no la había alcanzado, pero varios pedazos de madera y metal habían caído sobre su pierna. Candy pudo ver que era una fractura con exposición de hueso. «Flammy», chilló Candy corriendo hacia la muchacha. «Flammy, no te preocupes. Voy a sacarnos de aquí. Déjame ayudarte». Y diciendo esto último, Candy trató de localizar el equipo de primeros auxilios que Flammy tenía consigo al momento de la explosión. «¿Estás loca, Candy?», dijo Flammy en un susurro. «Nunca lo lograría si me llevas contigo. Vete, corre por tu vida. Déjame aquí. De todas formas, no le importo a nadie». Candy no pudo evitar sentirse conmovida por el dolor que pudo percibir en las últimas palabras de Flammy. Pero nada que la joven morena pudiese haber dicho iba a hacerla cambiar de opinión. Ella iba a sacar a Flammy de aquella maldita trinchera, aun si ella no quería ser salvada. «No tomaré en cuenta la tontería que acabas de decir, Flammy», dijo Candy con firmeza, mientras buscaba desesperadamente el perdido botiquín. Justo detrás de una gran ametralladora pudo finalmente encontrar la caja blanca. Corrió hacia ella como un hombre perdido en el desierto correría para alcanzar un oasis en su camino. «Tengo que detener el sangrado», pensó. Ella obviamente no ha mirado bien su herida, pero debe saber cuán mal está. Tengo que distraerla. «Flammy», dijo ella tratando de iniciar una conversación. «¿Recuerdas cuando Mary Jane nos estaba enseñando a poner torniquetes? ¿Recuerdas que tenías que practicar en nosotras mismas y yo te los tenía que hacer a ti?» «Sí, creo que recuerdo», contestó Flammy débilmente. «Recuerdo que eras muy mala haciéndolo», dijo, y por primera vez en meses Candy vio algo que se parecía un poco a una sonrisa en el rostro de Flammy. «Bueno, entonces», continuó Candy sonriendo, «realmente espero haber mejorado en todo este tiempo porque ahora voy a hacer exactamente lo mismo, y después te pondré un entabillado en esa pierna». Candy movía sus manos frenéticamente al mismo tiempo que hablaba. A veces el cielo nocturno se iluminaba con una detonación proveniente de tierra de nadie. Candy estaba consciente de que otra explosión podría tener lugar en cualquier momento. «Bien, Flammy, creo que acabo de romper el récord de Mary Jane», dijo cuando hubo terminado su trabajo. «Tal vez», murmuró Flammy. No era común ver a Flammy tan callada, pensó Candy, pero dadas las circunstancias y toda la sangre que había perdido, Candy agradeció a Dios que la chica todavía estuviese viva. «Esa fue la parte difícil», dijo Candy interiormente. «Ahora tendré que encontrar la fuerza para cargarla fuera de aquí. Ay, Dios, préstame tu mano».
Flammy estaba casi inconsciente para entonces, pero aún así pudo sentir cuando Candy colocó su brazo alrededor de su propio cuello. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Flammy. Nunca lo lograremos. ¿No ves que soy más pesada que tú? Déjame aquí, gritó. No, no lo haré, replicó Candy en el mismo tono. Si te mueres, yo me muero. Si tú vives, yo vivo. Somos un equipo y no te dejaré morir aquí, tonta Flammy. Ahora cállate, trata de cooperar y por una vez en tu vida haz lo que yo te digo, muchacha necia. Flammy estaba asombrada de ver la reacción de Candy. En los años que tenía de conocer a la rubia, nunca se había imaginado que la joven pudiese montar en cólera de esa forma. En sus más locos sueños se había ocurrido a Flammy pensar que Candy arriesgaría la vida para salvar la suya. De una manera semejante, así de obstinada, así de valorosa. Sin palabras que decir, tal vez por primera vez en su vida, Flammy Hamilton se limitó a seguir las órdenes de Candy. Candy ayudó a Flammy a pararse en la única pierna que podía utilizar en el momento. La morena puso su brazo alrededor de los hombros y el cuello de la rubia, y juntas empezaron una larga jornada hacia la retaguardia. A lo largo de los corredores oscuros de la trinchera de comunicaciones, guiada solamente por el sentido de orientación natural de Candy y una débil linterna, Candy empezó a buscar en las profundidades de su alma para fortaleza necesaria para ese momento de angustia. Está tan oscuro, pensó. No sé a ciencia cierta hacia dónde nos dirigimos. Señor, guía mis pasos. Candy recordó que cuando era niña la señorita Pony le había enseñado diferentes porciones de las Sagradas Escrituras. La buena mujer le había dicho que esas porciones irían con ella donde quiera que fuese, sin importar qué tan lejos del hogar de Pony ella pudiese llegar. Aún si no estamos contigo, Candy, había dicho la buena mujer. Aún si sientes miedo espantoso, si estás sola o perdida, las escrituras estarán en tu corazón y también el Señor estará contigo. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, comenzó Candy en su oración interna. Mi Dios, en Él confiaré, y Él me librará del brazo del cazador, de la peste destructora. Otra detonación no muy lejos. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga en su verdad. Las luces de las explosiones en el cielo, un ruido sordo desde uno de los rincones del túnel. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Unos cadáveres abandonados en una esquina de la trinchera. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Estaba muy oscuro y frío. Flammy era realmente muy pesada, pues sus ángeles mandarán cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. ¿Eso era una luz al final del túnel? Por cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. ¡Auxilio!, gritó Candy. Necesito que alguien me ayude con mi amiga. Continuará.